La marchitez por Fusarium de las musáceas causada por el hongo Fusarium oxysporum, forma especial cubense FOC, ha sido la enfermedad más destructiva de las musáceas y está considerada entre las 10 enfermedades más importantes en la historia de la agricultura. La raza 1 causó una epidemia que impactó la industria de exportación bananera de América, basada en las variedades Gros Michel, y provocó la destrucción en la década de los años 50 a los 60 de más de 379,000 hectáreas de la empresa United Fruit solo en Centroamérica, con un impacto económico de alrededor de $2.300 millones. La única solución al problema fue reemplazar Gros Michel por clones resistentes del subgrupo Cavendish, que representa actualmente casi la totalidad del banano de exportación de plátano en el continente. Sin embargo, a principios de los 90 se reportó en el sudeste asiático una nueva raza, llamada raza 4 tropical R4T, la cual ataca severamente a las variedades del subgrupo Cavendish en condiciones de los trópicos. La rápida diseminación de esta raza y su capacidad patogénica constituyen una seria amenaza para la industria bananera de América Latina y el Caribe. Cabe mencionar que todo el continente americano se encuentra aún libre de esta devastadora enfermedad. Por lo tanto, es necesario sumar esfuerzos en conjunto para mantener dicho estatus. La mejor opción para evitar el impacto de FOC R4T en la producción de musáceas en Honduras es la exclusión, evitar su entrada. Una vez que esta plaga invade un área, se necesita la implementación de medidas fitosanitarias severas para evitar el movimiento del patógeno de áreas infectadas a áreas libres. Estas estrictas medidas son costosas y demandan personal capacitado para reconocer la plaga y poder manejarla, por lo que es de suma importancia desarrollar capacidades técnicas y reglamentarias para implementar los programas nacionales de contingencia y las acciones encaminadas a identificar, erradicar, contener y manejar adecuadamente cualquier introducción o brote de la raza 4 tropical Fusarium oxysporum, forma especial cubense FOC R4T. Tenemos que estar a la vanguardia o a la espera con acciones para prepararnos ante una amenaza que eventualmente puede llegar al país o a Latinoamérica, que no ha llegado todavía, procedente de otros continentes, y se están tomando medidas para preparar a nuestro personal en vigilancia, en cómo reaccionar ante la presencia de un brote y diferentes actividades de control. Eliminación de un brote. Independientemente de la vía de introducción de FOC R4T a un área libre, es muy probable que transcurra un largo periodo entre la introducción y la detección, debido al periodo de incubación largo de esta plaga. Por esta razón, el éxito de la estrategia de erradicación-confinamiento será grandemente determinado en función si la introducción de la plaga ha ocurrido en un solo o en pocos lugares y si se ha detectado todos los brotes. Para la erradicación de un brote de FOC R4T, se requiere actuar lo más pronto posible. Para ello es deseable la destrucción de las plantas infectadas que muestren síntomas que puedan tener un diagnóstico presuntivo o preliminar. Esto podría incluir a otras especies hospedantes asintomáticas, como las malezas presentes en el sitio de brote. Estamos hablando de una plaga que no está presente en América Latina y Caribe, pero las plagas no tienen frontera y hay presencia de esta plaga en otros continentes. Por tanto, creo que los países deben aprovechar esta oportunidad como preparación ante la eventual llegada de un brote de foco, teniendo en cuenta todas las medidas a tener en este plan de contingencia que ha sido elaborado por un conjunto de expertos de nuestra región, teniendo también en cuenta las experiencias ya de la presencia de esta plaga en otros países y por supuesto en cooperación con el OIRSA, la FAO y los ministerios de la Agricultura de la región. Acciones para erradicación y confinamiento de un brote de FOC R4T. Implementación de medidas de cuarentena vegetal.
Se implementarán medidas de precaución tan pronto como sea posible después de la información de un brote presuntivo de FOC R4T. SENASA implementará medidas provisionales de cuarentena sobre la propiedad o área afectada mientras se realizan los análisis de diagnóstico y realizará los procedimientos necesarios para minimizar la posibilidad de la dispersión de la plaga. Las medidas restrictivas se aplicarán al movimiento de personas, animales, vehículos, equipamiento y material vegetal desde y hacia el sitio afectado. Se establecerán zonas de seguridad alrededor de las zonas infestadas. Deberá cercarse el área controlada, impidiendo el paso de personas, animales y todo tipo de equipamiento. Deberá disponerse de entradas únicas con pediluvios con solución desinfectante, de preferencia amonio cuaternario, para la desinfección del calzado de los trabajadores y ruedas de equipo que accedan al área controlada. Todo el personal que entra y salga a la zona bajo control debe usar ropas, específicamente para la entrada al sitio, las que retiran y embolsan al salir, y calzados como botas plásticas desechables, botas de goma, que permitan la correcta desinfección y evite la dispersión de la plaga, siendo necesario la construcción de cercas y zanjas perimetrales, puestos de desinfección y definición de la ruta de entrada y salida. De hecho, FIA está trabajando adelantadamente en eso. En sus inicios del programa de banana y plátano, que lo manejó Chiquita, la United Fruit, introdujo algunas accesiones de diferentes partes del mundo en los cuales venían materiales con la resistencia genética a Fusarium. Entonces FIA ha trabajado mucho en el desarrollo de materiales diploides que han servido como padres para donar ese gen con resistencia a Fusarium, y ya hay resultados. En varios de los materiales FIA, como lo son FIA 1, FIA 25, tienen esa característica de resistencia a Fusarium. Construcción de zanjas. Se debe construir una zanja de 30 por 30 centímetros alrededor de las plantas afectadas para limitar la escorrentía superficial de agua desde estas a plantas vecinas y al resto de la plantación. Si la pendiente es muy elevada, se debe cavar zanjas que retengan la escorrentía en los puntos más bajos de la pendiente. Desinfección. Tratar con desinfectantes a base de amonio cuaternario de eficacia comprobada a vehículos, herramientas y objetos en general procedentes del área delimitada como sospechosa de estar infestada de FOC R4T. Cercado y controles de acceso. Se debe proceder al aislamiento de la zona C mediante un cercado u otro tipo de barrera, estableciendo puntos de acceso únicos al área y bandenes sanitarios con desinfectantes para calzados y equipos. Muestreo y análisis. En esta actividad debe de realizarse por personal capacitado, oficiales fitosanitarios de SENASA. Deben muestrearse y analizarse todas las plantas en un radio de 10 metros, denominado zona A, y plantas aleatorias en un radio de 30 metros, denominado zona B. El número de plantas es variable en dependencia del marco de plantación y la disposición de las plantas en el campo. A la vez, deberá de cubrirse con plástico la zona A, todo el suelo, para evitar una contaminación de la planta al suelo y facilitar las labores de diagnóstico y eliminación. Eliminación de plantas. Cuando haya indicativos fuertes, por ejemplo, si se trata de plantas de la variedad Cavendish, plátanos u otra variedad comúnmente no afectados por las enfermedades conocidas popularmente como mal de Panamá raza 1 y mal de Panamá raza 2, si se presenta esta situación, debe considerarse como un caso altamente sospechoso de FOC R4. De no ser posible, deberán eliminarse al menos las que presenten síntomas. Teniendo datos confirmativos de laboratorio, las plantas de la zona A se eliminarán mediante corte y extracción de raíces, seguido de la fumigación del suelo. Las plantas de la zona B se eliminarán mediante la aplicación de herbicida, tanto en la zona A como en la B. Se procederán a eliminar todas las plantas avanzando del extremo del perímetro hacia el centro. En el caso de la zona A, las últimas plantas en eliminarse serán las plantas infectadas, que han quedado en el centro del cuadrado. No se debe bajo ninguna circunstancia cortar las plantas y dejar los tejidos expuestos. Para ello, deberá de ayudarse del plástico que se ha colocado del suelo para extraer todo el material vegetal.
Bueno, para una plaga cuarentenaria como es raza 4 tropical es muy necesario, es prácticamente obligatorio tener un diagnóstico y que los países estén fortalecidos para el diagnóstico de raza 4 tropical es simplemente esencial, puesto que si no se tiene las capacidades de diagnóstico no se puede implementar el plan de emergencia, así que se detecte el brote. Un diagnóstico temprano es la base para el éxito de un programa de erradicación o contención de la plaga. Aplicación de insecticidas. Se debe proceder a la aplicación de insecticidas para el control del picudo negro, pues es un agente que puede dispersar la plaga. Dependiendo del tiempo que demore la conformación del diagnóstico, pueden ser necesarias nuevas aplicaciones, respetando las instrucciones del fabricante del producto. Es importante considerar que en caso de diagnóstico presuntivo, se confirmen las aplicaciones de insecticidas. No deben perjudicar las acciones de erradicación confinamiento una vez se confirme la presencia de FOC R4T. En puertos, aeropuertos y aduanas terrestres. Los inspectores de cuarentena del Servicio de Protección Agropecuaria han establecido medidas de mitigación para evitar el ingreso de la enfermedad. Dentro de esta medida se ha implementado la realización de encuestas para identificar procedencia de los pasajeros e indagar si realizaron visitas a fincas de bananos y plátanos, así como hacer conciencia para realizar la declaratoria si trae plantas, herramientas de trabajo, ropa que pudieron haber sido utilizados en una finca con presencia de la enfermedad. Para esto, los inspectores cuentan con la normativa que les respalda para aplicar medidas de mitigación de riesgo, que consisten en rechazos al país de origen de material propagativo, decomiso de ropa, zapatos y herramientas de trabajo que pudieron ser utilizadas durante las visitas a los diferentes países donde está presente la enfermedad. Los procedimientos de decomiso son complementados por parte de los inspectores de cuarentena con el procedimiento de incineración de los mismos. Esto nos garantiza la no diseminación de la enfermedad una vez que es detectada en las diferentes aduanas del país. Bueno, realmente es una industria que si miramos hacia el campo hay unas transnacionales que tienen un buen porcentaje de este rubro y que se exporta, pero también tenemos cultivo en asocio con café y esa área es la que hay que ponerle atención para vigilarla y poder detectar a tiempo una posible detección de la fusariosis del banano. Estimado viajero, es muy importante que su arribo a Honduras pueda brindar la información fidedigna requerida por parte de los inspectores de cuarentena al momento de realizar las entrevistas correspondientes. Su información es de vital importancia para seguir manteniendo el estatus de país libre de esta enfermedad, que es originaria de Asia y solo existe en el continente antes mencionado, además de África y Australia. Por tal razón, el SENASA, con el apoyo de OIRSA, realizan todas las medidas fitosanitarias necesarias para prevenir su introducción al país y así proteger a más de 20,000 familias que dependen del rubro del banano en Honduras, quienes generan actualmente unos $465 millones en divisas, el segundo después del café. Para más información, contáctenos al 22 32 62 13 de SENASA y 22 39 03 16 de OIRSA, así como nuestra página web y redes sociales de SENASA y OIRSA. Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria OIRSA, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación FAO, Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria SENASA, Secretaría de Agricultura y Ganadería SAC, Gobierno de la República.